Bueno, muy buenos días a todos. Hoy vamos entonces a dar inicio a nuestra capacitación de la presentación del procedimiento conciliatorio de la Ley 2220 del 2022. Vamos a presentar los nuevos formatos de conciliación. Vamos a presentar los nuevos formatos de constancias, de informe de conciliador y de citaciones que se deben hacer. Entonces, les recuerdo, para efectos de la Ley de Protección de Datos Personales, que esta capacitación está siendo grabada y va a ser cargada a las aulas virtuales de la Cámara Colombiana de la Conciliación. Muchas gracias a todos por su participación y empezamos con la presentación. Entonces, como se les indicó la reunión pasada, en octubre del año pasado, hicimos la presentación de la nueva ley. Se explicaron todo lo que eran los asuntos conciliables, no conciliables, los efectos de la conciliación, y tenemos claro que esta ley 2220 del 2022 derogó por completo la ley 640 del 2001. Por lo tanto, desde que esta ley 2220 empezó a entrar en vigencia a partir del 31 de diciembre del 2022. Quiere decir que todos los documentos, actas, constancias que hayamos hecho a partir del 31 de diciembre del 2022, amparándonos todavía sobre la ley 640 del 2001, pues no tiene sustento jurídico porque esa ley está derogada. Hoy vamos entonces a ver lo que es el procedimiento conciliatorio y vamos a hablar del concepto de conciliación. Conforme lo establece el artículo tercero de la ley 2220 del 2022, la conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través de la cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador, quien además puede proponer fórmulas de arreglo. Pero aquí hay algo importante que le está agregando a la ley. Prácticamente estaba trasladando los mismos conceptos de la ley 446 del 98, pero le agrega algo y es que da fe de la decisión del acuerdo. Quiere decir que en este caso están sustentando y fundamentando más el artículo 116, inciso cuarto de la Constitución Nacional, donde dice que nosotros administramos justicia de manera transitoria. Algunas personas indican que el administrar justicia no le corresponde a los conciliadores porque la administración de justicia pues la tienen, es la persona que profiere un fallo y que el conciliador pues no tiene la facultad de proferir un fallo. Pero si nosotros nos vamos a la etimología de la palabra administrar, estamos diciendo que nosotros estamos buscando, es decir, estamos organizando, estamos presentando fórmulas para esas personas que están inmersas en un conflicto para que puedan llegar a una solución. Es decir, no nos están entregando a nosotros la decisión del conflicto, pero como administradores estamos procurando, dándoles herramientas a cada una de las personas para que puedan llegar a la solución de ese conflicto. Y ahí es donde dice que damos fe de la decisión del acuerdo, es decir, que nuestra acta de conciliación, nuestro acuerdo debe tener todo el sustento legal para que sea un acuerdo que sea efectivo y que sea duradero en el tiempo, si así lo conlleva el acuerdo. Y esta acta de conciliación es obligatoria y definitiva para las partes que concilian. Hablamos entonces de la transitoriedad de la función de administrar justicia, que era lo que nos hablaba la doctora Nubia la capacitación pasada, y esta está contemplada en el artículo cuarto, y esta transitoriedad de administrar justicia es muy importante que la tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque la función del conciliador inicia con la designación que le hace el centro al conciliador, designación que tiene que ser aceptada por el conciliador. Ya les voy a explicar con los formatos cómo debe ser esa designación y cómo debe ser esa aceptación. Y esa designación o esa función, perdón, esa función transitoria de administrar justicia cesa con la suscripción del acta de conciliación o con las constancias que establece la ley en el artículo 65 o con el desistimiento de una o ambas partes. ¿A qué se refiere esto del desistimiento? Bien sea porque las partes desistan de la solicitud de conciliación o porque el conciliador lo requirió para que la aclaren, corrijan o modifiquen y dentro del término que les dio el conciliador no lo hicieron y esa solicitud de conciliación se tiene por no presentada. El conciliador se reviste nuevamente de la función transitoria de administrar justicia en los eventos que proceda, por ejemplo, la aclaración del acta de conciliación, la aclaración de una constancia, porque nos quedó
algo mal en la constancia, entonces tenemos nuevamente que hacer la aclaración de esa constancia. Y en el caso de la conciliación extrajudicial en el derecho, también esa em, función transitoria de administrar justicia cesa cuando han vencido los 3 meses en que debió surtirse la audiencia o si se prorrogó por otros 3 más con autorización de las partes, porque ya se cumplió la prórroga de ese tiempo que tenía para surtirse la audiencia de conciliación. Vamos entonces ahora a ver las formas de llevar a cabo la conciliación de acuerdo a lo que nos lo permite la Ley 2220 del 2022. El artículo 6 de la Ley de 2220 del 2022 habla que la conciliación se puede llevar a través del uso de las tecnologías de información y las comunicaciones, ¿sí? Entonces, el proceso de conciliación se puede realizar de forma presencial, de forma digital o electrónica o de forma mixta. De forma presencial es que las partes vayan a las salas del centro de conciliación. No se permite la conciliación fuera de las instalaciones. Cuando es presencial, no se permite la conciliación fuera de las instalaciones del centro de conciliación. Solamente que haya una habilitación por parte del director del centro de conciliación en casos extremos, que la persona está en cama, que la persona pues está en una habitación de un hospital y, no sé, quiere dejar un acuerdo, o sea, que no le permita asistir al centro de conciliación. Pero pues como también están los canales digitales o electrónicos, pues la conciliación desde donde esté la persona se puede hacer a través en este caso nosotros lo hacemos a través de la plataforma Zoom. Recuerden que la conciliación como tal no tiene factor territorial. El conciliador no tiene factor territorial. No quiere decir que porque la persona está en Medellín y yo hice una solicitud de conciliación para que vengan a Bogotá, entonces, no, es que usted tiene que citarme es en el centro de conciliación. Entonces, en el centro de conciliación de Medellín. No porque usted está en Bogotá, no. Nosotros como conciliadores tenemos, eh, o sea, competencia para trabajar en materia en todo el territorio nacional. Y mixta lo puedo hacer bien sea una persona está en el centro de conciliación y la otra está conectada por Zoom. Eso es cuando hablamos de la conciliación mixta. Para saber cómo se va a desarrollar esa audiencia de conciliación, la parte que solicita la conciliación debe manifestar en su solicitud la forma en que quiere que se desarrolle la audiencia. Y también debe manifestar que en el evento que no se pueda realizar de forma física, pues que se acoge a la forma digital o electrónica o mixta, certificando que cuentan con los medios idóneos o tecnológicos necesarios para poder atender esa audiencia de conciliación. Entonces, a pesar de que la parte convocante nos está diciendo que quiere que la audiencia se desarrolle de manera presencial, nosotros en la citación a la conciliación tenemos que también abrirle la posibilidad a la parte convocante y decirle pues que se va a desarrollar de forma presencial, pero pues si tiene usted algún inconveniente se puede conectar a través de tales plataformas. El artículo cuarto tiene un parágrafo y el parágrafo primero que nos dice que la conciliación por medios virtuales se rige por principios de neutralidad tecnológica, autenticidad, integridad, disponibilidad e interoperabilidad de la información. ¿Qué es la neutralidad tecnológica? Es la libertad que tienen los individuos, las organizaciones para elegir la tecnología más apropiada y más adecuada a sus necesidades para poder atender la audiencia. Pero pues en este caso, quien está indicando los medios tecnológicos para que se conecten las partes es el centro de conciliación. No quiere decir que las partes digan, no, es que yo quiero conectarme hoy por Webex y la otra persona diga, no, yo me quiero conectar por Skype y la otra diga, no, yo me quiero conectar por WhatsApp. No, quien indica la plataforma mediante la cual se va a hacer la conexión a la audiencia de conciliación es el centro de conciliación porque así nos lo ordena la ley 2220 y la NTC 5906, ¿sí? Y la interoperabilidad de la información tiene que ver con la seguridad de la información, es decir, que hay un intercambio seguro y eficiente de la información. Por eso nosotros no le damos el acceso al Drive donde está toda la información del centro de conciliación a todo el mundo, sino cuando ustedes tengan una audiencia de conciliación, solamente se les va a compartir el acceso de la carpeta que se les ha habilitado a ustedes como conciliadores. ¿Para qué? Para que en esa carpeta ustedes
descarguen los formatos, hagan el cargue de la información, es decir, terminaron la audiencia y ese informe ya no se lo estén mandando al correo de la secretaría, envío el informe de la audiencia de Pedro Pérez, no, sino lo que ustedes hacen es que como tienen el acceso directo a su carpeta en el Drive, ustedes mismos hacen el cargue de esa constancia o de esa acta o de ese informe en la carpeta del expediente. Obviamente, informándole a las secretarias del centro de conciliación, en el caso, por ejemplo, de que tenemos que volver a citar a otra persona o que tenemos que volver a hacer la citación porque no asistió, sino la convocante y el convocado no asistió, entonces le indican con la secretaría del centro que se necesita hacer una segunda o una nueva citación. El inicio del procedimiento conciliatorio empieza con la presentación de la solicitud de conciliación, como nos lo establece el artículo 50 de la ley 2220. Y esa presentación de la solicitud puede ser verbal, escrita, individual o conjunta, puede ser física o electrónica. Sin embargo, aquí hay una contradicción en la ley porque nos dice que debe ser verbal, pero más adelante le dice al conciliador que él tiene que estudiar la solicitud y verificar que ésta cumpla con los requisitos del artículo 53. Entonces, el artículo nos habla de qué es lo que debe contener la solicitud. Esto no quiere decir, entonces, que la conciliación no se pueda realizar verbal. Sí, se puede realizar verbal. Entonces, las personas que llegan al centro de conciliación a hacer la solicitud verbal o que se les acercan a ustedes a decirles, mire, es que necesito que me realice una audiencia de conciliación. Ustedes dicen, ah, bueno, entonces llaman al centro, sí, es que la señora necesita esto, por favor, cite. No. Cuando la solicitud de conciliación es verbal, ustedes lo que le dicen a las personas es diríjase a la página web de la Cámara Colombiana de la Conciliación, entre a la zona de servicios, vaya a conciliación, vaya donde dice descargue el formato que más se ajuste a tus necesidades y ahí usted puede descargar el formato de solicitud de conciliación y eso que usted me está diciendo que necesita conciliar, por favor déjelo plasmado en la solicitud de conciliación. Escrita, pues entonces como les estoy indicando, en el centro de conciliación, en la página web están los formatos de conciliación. Permítame un minuto, por favor. En la conciliación extrajudicial, bueno, entonces les decía eso, y en la conciliación extrajudicial en derecho, pues electrónica, es los formatos que enviamos de solicitud de conciliación o las solicitudes que ustedes envíen a través de los correos electrónicos de la Cámara o a través del WhatsApp Business del Centro de Conciliación. Si ustedes le envían la solicitud de conciliación al WhatsApp de la secretaria, que es el WhatsApp personal de ella y no del Centro de Conciliación, yo no le puedo dar radicación a esa solicitud de conciliación porque no son los canales institucionales para la radicación de la solicitud de conciliación. Si ustedes se la envían por el, por el, por otro medio que no sea el canal institucional del centro, repito, no se puede. Es importante que las solicitudes de conciliación que se envíen de forma electrónica, es decir, en formatos PDF a través de correo electrónico o WhatsApp, sea en los canales institucionales. Física, pues que la persona vaya y radique en el centro de conciliación. Entonces, el interesado puede presentar esa solicitud de conciliación personalmente o por medio de abogado con facultad expresa para conciliar. Quiere decir que si la solicitud de conciliación la van a presentar por intermedio de abogado, el abogado junto con la solicitud debe aportar el poder. No es que ya presento la solicitud y en la audiencia me otorga el poder, no. Junto con la solicitud debe otorgar el poder y el poder debe ser muy claro, que le dieron poder para presentar la solicitud de conciliación y poder para conciliar. El poder lo mismo se puede aportar de manera física o electrónica, se puede aportar de manera física o electrónica y permítame un minuto, por favor. Si lo presenta de forma electrónica, pues ese poder no necesita
no necesita una firma. ¿Por qué? Porque como lo hablábamos la capacitación pasada, ahora usted puede, ese poder que se presenta de forma electrónica puede ser que usted lo presentó, fue con su cliente a la notaría, hizo la presentación personal, lo escanearon y lo enviaron, no hay problema. Pero usted le envía a su cliente el correo donde le dice, mira, aquí te envío el poder, o su cliente le envía por correo el poder, ese correo que su cliente le está enviando, donde le está otorgando el poder, ese poder, cuando se conserva la cadena de correos, es decir, cuando sabemos que yo puedo mirar, si yo voy hacia atrás y miro quién es el remitente original de ese correo electrónico, pues puedo decir si efectivamente Pedro Pérez le otorgó el poder a Mauricio Casas. ¿Sí? Entonces, cuando se envíe por correo electrónico no se requiere de la firma, pero tengo que conservar el historial de correo, la cadena de correos, y ese mismo correo con ese historial es el que reenvía al centro de conciliación junto con la solicitud de conciliación, y así suplimos los requisitos establecidos en el artículo 7º de la ley 527 del 99. La solicitud, como decimos, se puede hacer a través de cualquier medio, ¿sí? Como vemos entonces, la solicitud de conciliación cuando se hace, perdón un minuto, cuando la hacemos entonces a través de los canales del centro de conciliación, el centro de conciliación le da la radicación a la solicitud de conciliación, y es muy importante esa radicación. ¿Por qué? Porque recuérdense que a partir de que se presenta la solicitud de conciliación, se suspenden los términos de caducidad y prescripción de acuerdo al asunto que estén corriendo en cada uno de ellos. No, no es que se interrumpan, sino que se suspenden, ¿sí? Entonces, por eso es importante que la solicitud se presente por los canales institucionales del centro de conciliación. En el artículo 62 de la ley 2220, vamos entonces a verificar por qué aquí hay un choque con el artículo 53, y es respecto a los requisitos que debe tener la solicitud de conciliación. Entonces voy a dejar de compartir Aló, esta aló, presentación. buenos días. Buenos días, doctor Pedro, por favor, silencia su micrófono que estamos grabando. Gracias. Vamos entonces a compartir la ley 2220 para que veamos los requisitos que debe tener la solicitud de conciliación. Bueno, entonces esos requisitos los encontramos en el artículo 52. Listo. En el artículo 52 de la ley 2220 del 2022 encontramos lo que debe contener la solicitud de conciliación. Esa solicitud debe contener la indicación del conciliador o el centro conciliador a quien se dirige. Entonces, cuando yo digo la indicación del conciliador, es porque esta solicitud es una solicitud de prevención. Quiero que sea la doctora Nubia Barrera la que me atienda a esta audiencia de conciliación. Cuando no sé quién conciliador me va a atender, pues la dirijo al centro de conciliación. Una individualización de las partes y sus representantes, si fuera el caso. Es persona jurídica, ¿quién es el representante legal? Si estamos hablando de menores de edad, pues el representante de edad. Descripción de los hechos, pretensiones del convocante, estimación razonada de la cuantía, una relación de las pruebas, y aquí es el conflicto que les hablo con el artículo 63, una relación de las pruebas que se acompañan cuando se trate de conciliación en derecho, indicación del correo electrónico de las partes donde se surtirán las comunicaciones o la identificación del medio que considere más expedito y eficaz para ello, firma del solicitante o de su apoderado según el caso. Pero repito, si la solicitud la enviamos por medios digitales, medios electrónicos, no se requiere de la firma de las partes. Entonces, como la conciliación inicia con la presentación de la solicitud, entonces, ¿qué es lo que hace el conciliador? ¿Qué es lo que hace el centro de conciliación y qué es lo que hace el conciliador?
Conforme lo establece el artículo 53 de la ley 2220, una vez que el centro de conciliación recibe la solicitud, lo que nosotros hacemos es que la radicamos, es decir, le damos la numeración que le corresponde a esa solicitud, la numeración que le da el centro, la numeración que nos asigna el SICAC, que es la plataforma del Ministerio de Justicia y del Derecho, y esa solicitud tiene que quedar radicada el mismo día que llegó al centro de conciliación. Pero si ustedes envían solicitudes los sábados, los domingos, pues esa solicitud va a quedar en el día hábil siguiente. ¿Qué hace el conciliador? Entonces, ¿qué hace el centro de conciliación? Nosotros la radicamos e inmediatamente verificamos si la solicitud de conciliación viene con una solicitud de conciliación a prevención, es decir, viene dirigida a un conciliador o viene con un documento aparte solicitando que sea X conciliador el que atienda la audiencia. Si es así, hacemos la designación como lo indica la solicitud. Si no dice, pues se hace el reparto para que lo atienda el conciliador. Ahora, ¿qué hace el centro de conciliación cuando no tiene abogado? El centro de conciliación se comunica con el interesado y le dice, doctor, usted no me indicó con qué conciliador, usted quiere que sea con X conciliador, y el abogado le va a decir, sí, yo quiero que sea la doctora Marcela Telles porque he trabajado con ella y me gusta la forma como ella concilia. Entonces nosotros respetamos la decisión del interesado. Entonces el centro de conciliación inicia designando al conciliador y le dice al conciliador que ha sido designado para llevar a cabo esta conciliación, y el conciliador, mire lo que me dice el artículo 57, el conciliador lo que hace es que tiene que aceptar esa solicitud e indicar que no está inmerso en ninguna causal de impedimento para poder atender esa solicitud de conciliación. Entonces, una vez designado el conciliador, una vez aceptada la designación por el conciliador tiene que entrar a revisar la solicitud de conciliación. ¿Y cómo revisa el conciliador esa solicitud de conciliación? El conciliador tiene que revisar la solicitud y que esa solicitud cumpla con los requisitos del artículo 52 de la ley 2220. Entonces, la solicitud tiene que tener la designación de las partes, o el nombre del conciliador o el centro a quien se dirija, tiene que tener la relación sucinta de los hechos, las pretensiones, lo que en la 640 hablábamos, objeto de la conciliación, tiene que indicarme las direcciones a donde los vamos a citar, tiene que identificarme si son personas jurídicas, el representante legal, y tiene que, según el artículo 52, tiene que relacionarme las pruebas, ¿sí? Entonces, mire lo que dice el artículo 53, ¿sí? Dice que una vez recibida, el conciliador debe, y revisado esto, el conciliador debe informarle al interesado los requisitos faltantes de esa solicitud de conciliación para que él, el interesado, entre los 5 días siguientes al requerimiento que le hace el conciliador, complete, adicione o aclare la solicitud de conciliación. Si el solicitante no atiende el requerimiento que le hace el conciliador, pues esa solicitud se entiende como no presentada. No es que el conciliador admita y emita un auto de inadmisión o de rechazo, no. Simplemente se tiene como no presentada. Pero indirectamente, si nosotros vamos al fondo del asunto, es como si estuviéramos admitiendo y inadmitiendo, aunque la norma no lo dice. Pero como conciliadores tenemos la facultad de revisar que esa conciliación cumpla con el requisito. Sin embargo, esto está siendo atacado en su momento porque de acuerdo a las personas que están atacando esto en la Corte Constitucional, están indicando que esto está generando aspectos procesales a la conciliación, cuando la conciliación está desprevista de todo carácter procesal porque es un procedimiento netamente informal que su naturaleza es buscar que las partes puedan solucionar las diferencias. Pero pues hasta que la Corte no decida, pues tenemos que hacer caso a lo que la norma nos está diciendo. Pero ¿qué pasa si la parte no presenta las pruebas? ¿Sí? El artículo 63 nos dice que las pruebas que se presentan en la solicitud de conciliación son una herramienta que le sirven al conciliador para analizar el conflicto y para poder ayudarlos a presentar fórmulas de arreglo, mas no es un requisito indispensable que si no las presenta se subsanen, no. Por eso es que en los formatos que les vamos a presentar,
las partes deben decir relaciono tales pruebas o las presentaré el día de la audiencia. Y esto no quiere decir que porque si no las presentó, entonces le vamos a inadmitir la solicitud de conciliación. Perdón, es el artículo 62 y yo les decía que el 63, ¿sí? Entonces, aquí nos dice el artículo 62 que esas pruebas son tomadas como un respaldo para eventuales fórmulas de arreglo que se presentan en la audiencia de conciliación. ¿Listo? Esto que nos indica que la solicitud de conciliación se puede tramitar sin pruebas. Entonces, el conciliador, el centro recibe. Voy a presentarles acá el flujograma que estableció el centro para este efecto. Permítame. Ok, acá está nuestro flujograma de procedimiento conciliatorio. El centro recibe la solicitud de conciliación, ¿cierto? ¿Qué hace el centro? La recepciona. ¿Quiénes son los encargados de recepcionar y darle radicación? La Secretaría del Centro de Conciliación, ¿cierto? ¿Qué hace la Secretaría del Centro de Conciliación? Le envía unas instrucciones de servicio al solicitante. Si no ha cancelado, pues para que, con las indicaciones para que cancele. En las instrucciones de servicio les va a indicar que en el evento de reliquidarse la cuantía en la conciliación, tiene que hacerse una reliquidación de la tarifa. Y paso 3, se designa al conciliador, ¿sí? Esto lo hace el centro 2 días después de recibida la solicitud de conciliación. El documento que se hace se llama documento de designación de conciliador. Se los voy a ir mostrando en tiempo real a medida que vamos verificando este procedimiento de conciliación. Entonces, perdón. Este viene siendo indíquenme por favor si están viendo este documento. Sí, señora. Sí se ve, doctora. Gracias. Este es el formato de asignación de conciliador en derecho. Nosotros les vamos a colocar acá el número de la solicitud, el convocante, el convocado. Y aquí les estamos diciendo que conforme lo indica el artículo 21 de la ley 2220 del 2022, usted ha sido designado como conciliador dentro de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho de la referencia, ¿sí? Les recuerdo que el cargo de conciliación debe ser aceptado salvo que esté incurso en una causal de impedimento de conflicto de intereses o fuerza mayor, como lo establece el numeral cuarto del artículo 30 de la ley 2220 del 2022. Usted como conciliadora o conciliadora, aquí tenemos que indicar si es conciliador o conciliadora, debe manifestar a este centro bajo la gravedad del juramento que a la aceptación del cargo no tiene impedimento alguno para asumir su función de conciliador o conciliadora, ¿cierto? No obstante, si en el ejercicio de su función se configura una causal de impedimento o de recusación, deberá manifestarla de inmediato a la dirección del centro para que una vez constatada dicha causal sea removido o removida del cargo, ¿cierto? Y se designe un conciliador de la lista. Una vez aceptado el cargo, deberá proceder a la revisión de la solicitud de conciliación, como lo indica el artículo 53 del artículo 2220. Para ello deberá diligenciar el formato de reporte de cumplimiento de requisitos de la solicitud de conciliación. ¿Cuál es ese formato? Ese formato es este, ¿sí? Nosotros, ustedes, como esto se lo enviamos por correo electrónico, usted hace lo que yo hice hoy, es darle clic a esa letra azul y los va a redireccionar a este formulario. Es como una hoja de chequeo de que la solicitud cumple con los requisitos. Usted diligencia toda esta hoja de chequeo, ¿sí? Toda esta hoja viene con los requisitos del artículo 52 y al final usted dice, perdón, aquí usted nos indica, conforme a la revisión anterior, declara usted que la solicitud cumple con los requisitos del artículo 52 de la ley 2220 del 2022. Usted nos dice si cumple, no cumple. ¿Para qué es esto? Como la norma no nos dice que usted tiene que emitir un auto de admisión o tiene que emitir una comunicación de aceptación, sino que la norma nos dice es que el conciliador revisa que si cumple y si cumple procede a programar audiencia y a citar. Si no cumple, requiere al interesado, perdón, para que en el término de 5 días
para que en el término de 5 días subsane las deficiencias que tenga la solicitud de conciliación. Pero debe quedar una evidencia de que la solicitud sí cumple, porque no faltará la persona que coloque queja en el ministerio o en al centro de conciliación o al conciliador en la comisión de disciplina judicial y diga, no, es que ese conciliador no revisó. Nosotros nos vamos a la base que esto nos genera una base de datos. Nos vamos a esa base de datos y le decimos qué pena, nuestro conciliador sí lo hizo porque aquí está el informe que él remitió de que sí cumple con los requisitos de la solicitud, sí cumple con los requisitos que nos dice la norma. Entonces, aquí en esta designación le están indicando eso, que usted tiene que llenar. Le dice acá la designación, le recuerdo que durante el trámite toda la información de este deberá cargarse al drive del centro de conciliación en la carpeta a usted asignada. Asimismo, debe hacerse uso de los formatos indicados por la dirección del centro de conciliación. ¿Cuáles son los formatos? Los formatos que le van a suministrar las secretarias del centro de conciliación. Esto de aceptación de asignación de conciliador es un formato interno. Agenda de conciliador. Se diseñó un formato que se llama agenda de conciliador. ¿Por qué? Porque la norma dice que en el expediente debe reposar todas las notas que el conciliador haga de la audiencia porque estas pueden ser solicitadas por una autoridad judicial y pues en el evento que nos lo requieran a nosotros como centro, pues nosotros vamos a remitir este formato. Lo habla el artículo 30, numeral séptimo de la ley 2220 del 2022. Ese es un formato muy sencillo. Ustedes lo que hacen es o lo trabajan directamente en Word o lo imprimen y lo trabajan a mano y lo escanean y lo suben, donde está una columna para el convocante, que es lo que dijo el convocante, una intervención del convocado y las propuestas presentadas por el conciliador o las partes. Es importante entonces que ustedes tengan esta agenda, repito, porque no lo está exigiendo la ley. El solicitante no subsanó la solicitud. Entonces, como no la subsanó, entonces se tiene por no presentada. Pero, ¿cómo me queda a mí claro que él no la subsanó? Pues porque pasaron los 5 días y nunca llegó un correo al centro de conciliación o nunca llegó un escrito al centro de conciliación. ¿Qué hace el conciliador en ese evento cuando el convocante no subsana o el solicitante no cumple con los requerimientos que usted le hace? Pues hace no una constancia, porque en conciliación no hay sino una sola acta, que es el acta de acuerdo, y constancias solo hay 3, que son las constancias del artículo 65, inasistencia, no acuerdo y asunto conciliable. Lo demás son documentos del trámite. Entonces, en este caso, lo que hacemos es una certificación de que no cumplió con el requerimiento. Entonces, aquí es el suscrito conciliador del Centro de Conciliación de la Cámara Colombiana de Conciliación. Aquí nos equivocamos, no es deja constancia, certifica. Certifica que el día tal se recibió en el Centro de Conciliación una solicitud. Fue designado como conciliador, que revisada la solicitud de conciliación, esta no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 52. Que vencido este término, que le dieron 5 días para que subsanara las falencias. Que vencido este término, la parte convocante no subsanó o no complementó, como ustedes le quieran colocar ahí. Expuesto de lo anterior, la presente solicitud se tiene por no presentada conforme lo indica el inciso final del artículo 53 de la ley 2220 del 2022 y quien firma el conciliador. ¿Esto dónde va? Al expediente. A pesar de que la solicitud se tenga como no presentada, nosotros tenemos una tabla de retención documental y es que tenemos una obligación de guardar los archivos durante 10 años. Quiere decir que a pesar de que se tenga como no presentada, en la carpeta de este trámite va a estar la solicitud, va a estar la designación, la aceptación suya, el requerimiento que le hizo, como no llegó nada, la certificación donde él no cumplió con lo que usted le estaba solicitando. Entonces, es importante que esto se haga. ¿Qué otros formatos? Bueno, entonces tenemos la designación de conciliación en derecho. El formato de solicitud de audiencia lo pueden encontrar en la página web de la Cámara. Ya está ajustado con los requerimientos de la ley 2220 del 2022 y lo que hacen es descargarlo para que ustedes, pues si una persona quiere que usted actúe como conciliador, lo descargue y le remite el formato o le dice a la persona diríjase a la página y de ahí descargue el formato. Entonces, el conciliador le indica a la persona que tiene que subsanar
o complementar o corregir, hablemos de corregir, las falencias que presenta la solicitud de conciliación. El conciliador aceptado ha revisado la solicitud de conciliación, ¿cierto? Y en la revisión de la solicitud de conciliación, lo primero que debe verificar el conciliador es que el asunto sea conciliable o no conciliable. Si el asunto es conciliable, continúa con la actividad 7. ¿Cuál es la actividad 7? Es decir, que la solicitud cumpla con los requisitos del artículo 52. Si el asunto no es conciliable, expide una constancia de artículo no, de una constancia de asunto no conciliable, como lo indica el artículo 54 de la ley 2220 del 2022, ¿sí? Esa constancia, y más adelante les voy a explicar en el tema de las constancias, perdón, verificamos el artículo, que entré en conflicto con el número del artículo. Sí, artículo 54 de la ley 2220 del 2022. Esa constancia usted la puede pedir dentro de los 10 días siguientes en que usted recibió la solicitud usted aceptó el cargo de conciliador y verificó que ese asunto no es conciliable. Entonces, ¿quién es el responsable acá? El abogado conciliador. ¿Cuál es el documento de evidencia? Asunto no conciliable. ¿Listo? Si la solicitud cumple con los requisitos del artículo 52, continúa con la actividad 9, que es programar la audiencia. Si no, se va a la actividad 8, que la actividad 8 es requerir al interesado para que cumpla con los requisitos. Fíjese que acá, perdón. Entonces, no cumple, requiere a la persona para que por favor complemente lo que tenga que complementar. El término aquí que se le da son 5 días. ¿Quién es el responsable de ese requerimiento? El abogado conciliador. ¿Cuál es el formato para ese requerimiento? Vamos al formato para ese requerimiento que tiene el abogado, y el formato para ese requerimiento es este. Requerimiento para subsanar solicitud de conciliación. Usted le envía este requerimiento al solicitante y le indica, le dice que ha recibido la solicitud de conciliación y que solicita que dentro del término de 5 días se proceda a complementar la solicitud en el siguiente sentido. Entonces le dice A, B, C, lo que usted considere que tiene que complementar el solicitante, y le indica: de no complementarse la solicitud conforme a lo indicado, se entenderá que usted como solicitante ha perdido el interés y en consecuencia esta solicitud se tendrá por no presentada conforme lo ordena el artículo 53 de la ley 2220 del 2022. Este es el requerimiento que usted le hace al solicitante para que aclare, complemente la solicitud de conciliación. Si el convocante subsana, corrige, complementa, yo le coloqué aquí subsana, pues podemos darle el término que le queríamos dar, pues nos vamos a la actividad 10, que es programar la audiencia. Si no, se tiene por no presentada. Entonces, el solicitante complementó la solicitud de conciliación, hizo caso, le respondió y le hizo caso a lo que usted le está requiriendo en la solicitud de conciliación. ¿Qué hace usted como conciliador? Una vez recibe ese documento del convocante donde está adjuntando lo que usted le pidió o está aclarando lo que usted le pidió. De ahí el por qué la ley 2220 del 2022 da un término de 30 días para que se realice la audiencia de conciliación, porque le está dando tiempo al centro de designar al abogado, de aceptar, de revisar, de requerir, y al solicitante de que complemente. Por eso la norma habla de 30, es decir, desde que se presenta tenemos 30 días para desarrollar la audiencia de conciliación. Entonces, el solicitante cumplió con lo que usted le está indicando y usted procede a programar la audiencia de conciliación virtual. ¿Cómo se programa esa audiencia? Entonces, usted se comunica con el centro de conciliación. Por eso la evidencia acá es el Google Calendar del centro de conciliación, y usted se comunica con la secretaria del centro de conciliación y le dice: mira, efectivamente el señor cumplió, y entonces, ¿para cuándo podemos programar esta fecha? Entonces, usted junto con la secretaria del centro de conciliación programan la fecha y procede la citación de la parte solicitante y de la parte citada. ¿La responsabilidad de quién es? Del abogado conciliador. La responsabilidad no es de la secretaria del centro. La secretaria del centro es un apoyo administrativo,
Que cuando usted le dice, mira, señálame fecha para el 20 de febrero, entonces ella señala fecha y procede a hacer las citaciones. Pero quien tiene que estar pendiente de que se hayan hecho las citaciones, de que los correos hayan recibido, de que no haya rebotado el correo, es el conciliador, ¿sí? Entonces, ¿cuándo hago yo esta notificación? Dentro de los 10 días siguientes al recibo de la solicitud o de la corrección de la solicitud. Es decir, recibida la solicitud, fui designado como abogado, revisé y eso está claro, tengo 10 días siguientes para notificar a las partes. Requería la parte para que corrija. Corrigió, tengo 10 días después de eso para citar a las partes. ¿Cuál es el documento de evidencia acá? La citación. Porque yo les hablo de la etapa, de lo que significa la etapa, del responsable, del término y de la evidencia, porque esto hace parte de lo que nos indica la NTC 5906 que debemos cumplir como centro de conciliación y que en el evento de una revisión del ministerio o un requerimiento de cualquier autoridad, tenemos el procedimiento soporte. Entonces, en este punto, el convocado o el convocante asisten a la audiencia. Si asisten a la audiencia, aquí el procedimiento nos dice que sí y vamos al punto 14, que es dar inicio. Si nos dice que no, nos vamos a la actividad número 13, que es el informe del conciliador. ¿Quién es el responsable de la audiencia? El abogado conciliador. ¿Quién debe atender la audiencia? Inmediatamente, ¿quién? ¿Qué pasa entonces si asiste? Si asisten, pues desarrollamos la audiencia. Si no asiste ninguna de las dos partes, hacemos un informe de conciliador donde decimos no asistieron las partes y les damos 3 días para que justifiquen su inasistencia. ¿Sí? Ahora, asiste la parte convocante, pero no asiste la parte convocada. Entonces, asiste la parte convocante y usted como conciliador no le puede decir, venga, entonces como no asiste el convocado, pues suspendamos, señalemos nueva fecha, no. Conforme al concepto del Ministerio de Justicia y del Derecho, que pese a que está hecho con fundamento de la Ley 640 del 2001, ese concepto del ministerio se hizo como parte de una interpretación de quién es la persona que tiene la facultad de decir acepto o no acepto la excusa, quiero o no quiero reprogramar la audiencia, es la parte que asiste. Entonces, usted en las citaciones que haga a las personas que vayan a comparecer a la audiencia de conciliación, tiene que hacerle la indicación de que nos habla el artículo 59 de la ley 2220 del 2022, ¿sí? ¿Y cuál es esa? Lo que hablaba el artículo 22 de la ley 640 del 2001. Es decir, aquí le decimos que, le decimos esto, que en el evento de que si no asiste y no justifica, su inasistencia será tomada como en contra, ¿cierto? Como un indicio grave en contra de sus pretensiones o sus excepciones de mérito en un eventual proceso judicial que verse sobre los mismos hechos y además de eso, hay una sanción a favor del Estado, no a favor suyo ni a favor del centro, ¿cierto? Una multa por 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, tenemos que indicarle las consecuencias que nos habla el artículo 59 de la ley 2220 del 2022. Entonces, si usted está en la audiencia y solamente asistió usted y no asistieron ninguna de las partes, pues usted hace un informe de conciliador, ¿sí? Ese informe de conciliador, perdónenme que les dejé de compartir, usted hace un informe de conciliador y ese informe de conciliador tiene que decir eso, que usted asistió, les voy a compartir un informe. Permítanme, les comparto un modelo de informe. En el informe que usted qué va a decir, en el informe usted va a decir que asistió usted, no asistieron las demás personas. No sé por qué no me deja abrir. Bueno,
Bueno, el informe del conciliador simplemente dice que usted asistió, ¿sí? Que asistió por medios virtuales. Si usted está presencial, deja constancia de que asistió de forma presencial al centro de conciliación, que las partes fueron citadas en debida forma, que ha pasado media hora y ninguna de las partes o se conectaron o asistieron, y les da 3 días, como le dice el artículo 59, para que justifiquen su inasistencia, ¿sí? Si ninguna de las dos partes justifica la inasistencia, usted pide la constancia, el artículo 65, numeral primero de la ley 2220 del 2022. Si asistió solamente la parte citante, usted le pregunta, usted le dice, ¿usted está de acuerdo que citemos nuevamente? Y él le va a decir sí, no. Si él le dice que sí, pues cita. Si él le dice que no, pues simplemente hace el informe diciendo que asistió esa parte, que la otra parte no asistió y que se le da el término de 3 días para que justifique la inasistencia. ¿Listo? Pero las partes asistieron, ¿sí? Las partes asistieron, entonces usted da inicio a la audiencia y en la audiencia usted pues tiene que seguir el protocolo del centro de conciliación, ¿sí? Ese protocolo pues usted ya lo conoce. En el caso del manejo de las herramientas Zoom, pues que puede usted utilizar el trabajo de salas privadas para las reuniones privadas que tenga, pues que tiene que buscar que las partes tengan el mejor ánimo y prudencia y respeto para el desarrollo de la audiencia. Usted como conciliador no puede entrar en conflicto con las partes porque usted es la persona que les va a ayudar a solucionar esas diferencias. Si se entra en conflicto, pues imagínense qué va a pasar, ¿sí? ¿Existe acuerdo entre las partes? Usted continúa con la actividad 16, que es suscribir el acta de conciliación. Si no, continúa con la actividad 18, que es elaborar la correspondiente constancia. Entonces nos vamos al acta de conciliación. Nos vamos al acta de conciliación, ¿sí? El acta de conciliación tiene que cumplir con los requisitos que me habla la ley 2220 del 2022, ¿sí? Y esa acta de conciliación, ¿con qué debe cumplir? Debe cumplir conforme los requisitos del artículo 64, ¿sí? De realizarse por escrito el acta de conciliación, surtirá efectos jurídicos a partir de la firma de las partes y el conciliador. Ya no es, como lo dice el artículo, lo decía el artículo 14 de la ley 640 del 2001, que los efectos jurídicos del acta de conciliación empezaban a partir del registro. No. El acta de conciliación se tiene que los efectos surgen a partir del momento que las partes firman. Por eso usted cuando esté en audiencia virtual, usted no se puede desconectar si las partes no han terminado de firmar el acta de conciliación. El acta de conciliación ese mismo día que se firma, ese mismo día el centro tiene que hacer, ya no es un registro, sino el control interno que lleva el centro del actas y tiene que hacer el reporte del acta al SICAC, porque eso es lo que da evidencia de que pues el acta cumplió con todo, el conciliador firmó, todos firmaron y nosotros lo reportamos al SICAC y usted ese mismo día tiene que verificar que se le haya hecho envío a las partes del acta de conciliación. Y aquí es donde intervienen las secretarias del centro de conciliación, quienes son un apoyo administrativo a la labor del centro de conciliación. Eso es, no, es que se lo entrego mañana porque es que estoy tan ocupada, es que estoy sacando unas cuentas. No, hay una persona encargada para dar apoyo al conciliador en la toma de firmas, ¿sí? Y es la secretaria auxiliar del centro de conciliación quien se encarga de tomar firmas. Por eso es que cuando la secretaria del centro, la secretaria auxiliar del centro de conciliación se le envía la solicitud para que haga la radicación de la solicitud de conciliación, ella inmediatamente hace apertura de ese expediente en el SICAC y va colocando las partes que están en la solicitud de conciliación. Es decir, que el día que se termine la audiencia de conciliación, ese no va a ser el día para que la secretaria auxiliar esté llenando datos de demanda, datos de convocante, datos de convocado, que dijo el uno, que dijo el otro. No. Ella, por lo menos lo que es la parte de la solicitud de la audiencia, ya debe tener diligenciado en el SICAC nombre de solicitante, dirección de solicitante, nombre de citados, dirección de citados, y debe tener en el SICAC, como nos lo dice el SICAC, la fecha de programación de la audiencia. El SICAC nos puede decir y nos da la oportunidad de añadir cuántas sesiones se realicen en la audiencia de conciliación. Por eso la secretaria auxiliar debe estar
todos los días que se realice la audiencia haciendo la alimentación de la información en el SICAC. Con eso, suscrita el acta de conciliación firmada por las partes, lo que le resta a ella es indicar la conciliación, cargar el documento del SICAC, hacer el reporte, hacer el descargue del reporte que nos da el SICAC, fusionarlo con el acta de conciliación y hacer el envío del acta a las partes que participaron en esa audiencia de conciliación. ¿Qué debe contar entonces el acta? Debe decir el lugar, fecha y hora de la audiencia de conciliación, nombre e identificación del conciliador, identificación de las personas citadas con señalamiento expreso de quienes asistieron a la audiencia. No es como que ustedes coloquen el señor Pedro Pérez identificado como aparece al pie de su firma. No, se tiene que indicarme en el acta que asistió Pedro Pérez, que la cédula es de número tal, que asistió la empresa Carvajal S.A., que el NID es tal, que el representante legal es tal, que tiene una cédula de ciudadanía tal. Tiene que identificarme claramente las partes. Identificación de las personas citadas con señalamiento expreso de quienes asistieron a la audiencia. Y acá me detengo. Usted citó a 5 personas o a 5 empresas. De esas 5 empresas vinieron 3. Pero usted inicia la audiencia hablando con las partes, se da cuenta de que podemos hacer la audiencia con esas 3. Porque finalmente de esas 3, una de ellas es la que está obligada a pagar, es la que está obligada a entregar, es la que está obligado a lo que tenga que hacer. Entonces, usted deja en el acta escribe que se citaron a 5 empresas, pero que de las 5 solo ascendieron 3 y que por autorización de las partes se desarrolló la audiencia con esas 3. Una relación sucinta de los hechos. Fíjese que el artículo 1 de la Ley 640 del 2001 omitía esto. El artículo 1 simplemente nos decía objeto de la conciliación. El artículo 64, perdón, aquí nos está diciendo una relación sucinta de los hechos, motivo de conciliación. O sea, usted tiene que escribir los hechos. Un tip acá para ustedes los conciliadores, como la mayoría de solicitudes llegan en PDF, pues usted lo que hace es verificar que ese PDF sea editable. Usted selecciona, así como estoy seleccionando yo acá, copia y pega. Lo mismo con el objeto o las pretensiones de la conciliación. Una relación sucinta de las pretensiones, motivo de conciliación. Y ya el acápite de acuerdo, que es el acuerdo logrado por las partes con indicación de la cuantía, cuando corresponda, modo, tiempo y lugar, y cumplimiento de las obligaciones. Es decir, que sea clara, expresa y exigible. Si el acuerdo es parcial, debe dejar constancia de ello y debe precisar en el acta qué puntos fueron materia de arreglo y aquellos que no lo fueron. ¿Por qué? Porque aquellos que no lo fueron, le puede servir a él de constancia, aunque yo le sugeriría, dejen en el acta la constancia de los puntos que no se conciliaron, pero adicional a eso, si el solicitante lo requiere, pues expídale usted una constancia de no acuerdo respecto de esos puntos que no se arreglaron. Aceptación expresa del acuerdo por las partes por cualquier mecanismo, ya sea escrito, oral, virtual, conforme la normatividad vigente. Cuando nos está hablando de esa aceptación expresa, nos está hablando de la firma, ¿sí? Entonces, la aceptación expresa puede ser que la parte le envió a usted un correo electrónico diciéndole acepto el acta y sus contenidos, que le envió un WhatsApp a usted diciéndole acepto el acta y sus contenidos, pero yo le sugiero, y de hecho es parte del protocolo del Centro de Conciliación, todas nuestras actas se tienen que firmar a través de la aplicación de firma digital, la que en su momento estemos utilizando. No es que ahí le mando para registro, doctora Adriana, un acta y aquí está el WhatsApp. No, no, porque eso se puede prestar más adelante para interpretaciones de mil formas. Entonces, no. Y la firma del conciliador. ¿Sí? Entonces, esto es si las partes han llegado a un acuerdo. Si las partes no llegaron a un acuerdo, nos vamos entonces al paso 18 o al procedimiento 18 y es realizar la constancia de no acuerdo. Esta constancia se tiene que realizar el mismo día, ya no es que las partes se van, hago la constancia y a los 3 días se la envío a la secretaria o a la semana se la envío a la secretaria. No, la norma dice que la entrega tiene que ser el mismo día.
tiene que ser inmediato. La ley 640 no lo decía, la ley 640 lo dejaba a la interpretación. Esta norma sí es clara, ¿sí? Entonces, debe ser entregada el mismo día de la diligencia, salvo que sea por inasistencia, pues entonces usted espera los 3 días y si no justificó dentro de los 3 días, usted entrega la constancia del artículo 65 de la ley 22. Si resulta que el asunto, usted inicia la audiencia, usted es designado como conciliador, revisa la solicitud, en su criterio la solicitud cumple, usted no le ve conflicto, usted programa la fecha con el centro ya tiene claros, programan y usted está pendiente de que se haya citado en la forma que se haya citado, es decir, si usted dijo al centro hoy, el lunes, hágame el favor, señora secretaria, cíteme para el 20 de febrero, ¿sí? Y usted llegó el 20 de febrero y no asistió nadie, y es que a la secretaria se le olvidó, porque puede pasar, aunque no debería pasar, pero se le olvidó citar y usted dice, no, mire, es que allá la secretaria no me citó. Sí, o sea, habrá su proceso administrativo con la secretaria, pero el responsable de la citación es el conciliador. Por lo tanto, yo le sugiero siempre que una semana antes, unos días antes, bueno, por lo general una semana antes estén verificando que las citaciones se enviaron, que las citaciones llegaron, que los correos fueron recibidos y que los correos no rebotaron. El Centro de Conciliación cuenta con un sistema de traqueo, es decir, de seguimiento y verificación. Sí, me estaban escuchando porque me apareció un aviso de que no tenía audio. ¿Ustedes sí me estaban escuchando? Sí, doctora. Se estaba ¿Aló? cortando un poquito al final, pero ya se escucha bien, ¿Aló? doctora. Sí. Bueno, entonces, como les indicaba, usted tiene que estar pendiente de que las citaciones se hayan enviado, ¿sí? Entonces, y usted está en el desarrollo de la audiencia, las citaciones se enviaron, usted inicia la audiencia, llega el día de la audiencia, usted inicia la audiencia de conciliación, pero resulta que el día de la audiencia de conciliación usted se da cuenta que los hechos y lo que están pidiendo no era como lo habían indicado en la solicitud de conciliación y resulta que el asunto es un asunto no conciliable. ¿Mm? ¿Qué nos dice la norma? Que si durante la audiencia usted se da cuenta de que el asunto objeto de la conciliación es un asunto no conciliable, usted tiene que expedir ese mismo día, usted tiene que cerrar la audiencia, o sea, decirle a las partes, lo siento, no podemos conciliar porque resulta que es que el señor lo que quiere es que yo le venda la Plaza de Bolívar, un ejemplo. No podemos, ¿sí? Entonces usted ese mismo día porque en la solicitud de conciliación dices que quiero que me venda el predio que queda en la séptima con sexta, pero pues como no indicaba claro y usted no le quiso corregir la dirección, pues aparentemente era uno de los locales de por ahí y resulta que no, era la Plaza Bolívar. Entonces usted se da cuenta que eso es un asunto no conciliable, la norma que dice, si en el desarrollo de la audiencia se da cuenta que eso es así, usted pide una constancia de asunto no conciliable, que es el numeral tercero del artículo 65, y esa constancia se tiene que entregar ese mismo día. Pero si el asunto es no conciliable, luego de que usted revisa la solicitud de conciliación, tiene 10 días. Es decir, usted revisa la solicitud para saber si procede o no procede con la citación, y es asunto no conciliable, tiene 10 días. Pero si el asunto no conciliable sobreviene en la audiencia de conciliación, ese mismo día usted tiene que expedir la constancia de asunto no conciliable. ¿Cuáles son los modelos de constancias? Vamos entonces ahora a revisar los modelos de constancias. Entonces, tenemos, permítame un minuto, vamos a descargar los modelos de esas constancias. Bueno, como se envió por correo electrónico, los modelos de constancias, igual
Entonces, tenemos constancia de no acuerdo. ¿Mm? Estamos viendo ahí. Entonces, aquí está la constancia de no acuerdo. Aquí se me funde la constancia repetida, pues eso lo arreglamos, es carpintería. Aquí, que por solicitud presentada, que el centro atendiendo la petición, la solicitud lo designó, que aceptó la designación, que se verificó que la solicitud cumpliera con los requisitos y se procedió a programar la audiencia, que se enviaron citaciones a las partes, que se les dijo que se conectaran por Zoom, aquí están los datos, que el día tal asistió por la parte convocante tal persona, por la parte convocada, perdón, tal persona, y que luego de varias deliberaciones, reuniones conjuntas y privadas con las partes, no fue posible conciliar las diferencias planteadas en la solicitud de conciliación, razón por la cual se declara fracasada la etapa conciliatoria, ¿sí? La audiencia de conciliación tenía como objeto, conforme a lo expuesto en la solicitud de conciliación, llegar a un acuerdo respecto a, y tiene que colocar respecto a qué se va a llegar el acuerdo. Anteriormente, algunos jueces permitían que uno colocara conforme a la solicitud de conciliación que adjunto. No, de hecho, ya el año pasado varios jueces nos requirieron para que se aclarara la constancia, pero acá la norma sí dice que se tiene que escribir el objeto de conciliación, ¿sí? Y aquí estamos indicando que el asunto es no acuerdo, esto es para que el centro lleve su control de documentos. Constancia de inasistencia, el mismo encabezado que la anterior, que usted lo designaron, que aceptó que la solicitud cumple, que se enviaron citaciones, que solo vino la convocante, que no vino un ejemplo, que vino la convocante, no la convocada, y que le dieron 3 días para que subsane, como dice el artículo 59 de la ley 2220, ¿sí? Que pasados esos 3 días no justificó y se declara pues fracasada la etapa conciliatoria, ¿cierto? Porque no vino, y lo mismo, la audiencia tenía por objeto, y usted cuenta cuáles eran las pretensiones de esa solicitud de conciliación. Constancia de asunto no conciliable. La constancia de asunto no conciliable, lo mismo, el centro lo designó, usted aceptó la designación, pero que usted revisando la solicitud, usted se da cuenta que el asunto es no conciliable debido a que, y cuenta por qué no es conciliable, ¿cierto? Y expide la constancia de asunto no conciliable y le cuenta acá cuál era lo que ellos pedían en la solicitud de conciliación. Y esa es la constancia de asunto no conciliable. Acta de conciliación, aquí está el formato del acta, ¿cierto? Los hechos planteados en la solicitud de conciliación, aquí usted tiene que indicar la fecha, la hora, ¿cierto? Ante usted que es conciliadora, que se asistieron en la plataforma virtual Zoom, el ID tal, ¿cierto? Quién asistió por la convocante, por la convocada, los hechos planteados en la solicitud de conciliación, usted cuenta los hechos, el objeto de la conciliación, ¿cierto? El acuerdo, usted tiene que dejar claro el acuerdo, la indicación de que el acta hace tránsito a cosa juzgada y prestamento ejecutivo, y la indicación de que para la firma se va a hacer a través de la plataforma. En este momento estamos utilizando Subsign, perdón. Aquí las partes, entonces cuando es una firma digital, lo que hacen las partes es firmar como se les indica la secretaria auxiliar, ¿cierto? ¿Qué nos dice la norma respecto a esto de la firma digital? Que el documento o el mecanismo que nosotros utilicemos debe tener un mecanismo de verificación de autenticidad, ¿sí? Ya se los voy a mostrar. Nuestro programa nos indica, cuando nosotros colocamos el número del documento y le damos acá a verificar autenticidad, él nos verifica que el documento es auténtico. ¿Mm? Eso es lo que nos indica la norma cuando se hace de forma digital. Entonces, usted ya ha firmado el acta, hace la entrega, como les indicaba, la entrega del acta, las constancias, lo mismo, se entrega ese mismo día se envían las constancias. Si es dentro de los 3 días siguientes, pues obviamente se entrega ya en el día cuarto, ¿cierto? Porque tenemos que darle los 3 días. Si es por asunto no conciliable y es al inicio, es decir, cuando usted está revisando la solicitud, tiene 10 días, ¿cierto? Pero si es durante el desarrollo de la audiencia que sobreviene el asunto no conciliable, pues ese es ese mismo día que usted hace la constancia de asunto no conciliable. Usted entrega, el centro de conciliación se encarga del archivo y custodia del documento, pero ahí
hasta ahí, digamos, de acuerdo a lo que se les explicaba en el artículo 4 de la transitoriedad de la función del conciliador, usted cesa sus funciones como conciliador, pero recuerde que esas funciones pueden ser retomadas cuando una de las partes lo requiera a usted para verificación del cumplimiento del acuerdo, que es lo que llamamos verificación de acuerdo. Para la complementación, para la aclaración, perdón, no complementación, para la aclaración del acta de conciliación o de la constancia. Entonces, cuando usted lo llaman nuevamente para que vea, doctor, es que le quedó un 5 y era un 8, pues usted tiene que ir a hacer una corrección o una aclaración de esa constancia. Ese pues es el procedimiento que vamos a seguir con la nueva ley, la ley 2220 del 2022. Como les digo, la ley 640 ya no se tiene que estar usando para nada, es que porque está derogada, no tiene vigencia jurídica. Entonces, ese es el procedimiento de conciliación. Vamos entonces a iniciar con nuestra sesión de complementos. Pueden abrir sus micrófonos si tienen preguntas. Doctora Elvira. Doctora, buenos días nuevamente. Doc, gracias. Es que tengo un caso personal y es el siguiente. El 22 de diciembre inicié una conciliación como conciliadora. La parte convocada no fue, pero además se pudo verificar que había que involucrar a otra persona. Se citó para el 29 de diciembre. Ese día ninguno de los convocados asistió. Se hizo la constancia, el informe de conciliador y dando los 3 días, pero los 3 días se cumplieron en enero ya de 2022. Entonces, esta constancia tengo que hacerla de todas maneras teniendo en cuenta la ley nueva, ¿verdad? Sí, señora, porque aquí la ley 640 no tiene tránsito de legislación. La ley 640, Okay. la ley 640, la ley 2220, no habla de tránsito de legislación, sino nos habla es que entra en vigencia 6 meses después de su promulgación. Y esa fue promulgada en junio, quiere decir que entraba en vigencia en junio 30, entraba en vigencia el 31 de diciembre del 2022. Entonces, lo único que hace, fíjense que el procedimiento, lo único que cambia es en el tema de asignación, aceptación y de conciliador, revisión de la solicitud y requerimiento para aclarar o complementar. Pero el resto respecto a términos de constancia, respecto a los 3 días, es igual que la ley 640 del 2001. Por lo tanto, lo único que ustedes tienen que hacer en esas constancias o en actas es que la indicación de normas no es la ley 640, sino la ley 2220 del 2022. Perfecto, muchas gracias, doctor. Gracias, doctora Juliana. Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Doctora Adriana, es que yo voy para una 5ª sesión en febrero y tuve una ahorita en enero de una audiencia. Entonces, ¿cómo cierro? ¿No debo cerrar entonces con la ley, con la nueva ley, con la 2220 o ese cerramiento de esa ley si lo hacemos con la No, 640? tienes que cerrar con la ley 2220 porque la ley 640 está derogada. Ay, y mire que en días pasados con todas estas inquietudes, algún colega hizo la pregunta y dijimos que considerábamos que lo podía hacer con la 640. No, la ley 2220 está ¿Tendría que derogada. aclarar eso? ¿Tendría que aclararse eso? Sí, A las señora, personas tendrías lo que llegaron a aclarar hacer. eso. Ujú. Ah, listo, mil gracias, me quedó Sí, claro. señora. Doctora Nubia, tú estabas levantando la mano. Gracias. Felicitarte, doctora Adriana, excelente exposición. Simplemente lo que voy a comentar son unas sugerencias que tiene que ver con la practicidad y la práctica que tenemos que hacer todos los días de la conciliación. La una está con el artículo 58 de la ley 2220 del 2022, en el numeral, en el inciso, ya les digo, es inciso, en el inciso segundo,
donde dice que la asistencia a la audiencia de conciliación, las partes deberán asistir a la audiencia y toda la historia y podrán hacerlo con los apoderados. Dice aquellos eventos donde las partes no se puedan, no se encuentren en el municipio donde se haya celebrado la audiencia o alguna haya se encuentre fuera del territorio nacional o cuando ocurran circunstancias que configuren caso fortuito o fuerza mayor, es caso fortuito, ahí dice, o fuerza mayor, podrá solicitarse al conciliador que la audiencia de conciliación pueda celebrarse con la sola comparecencia de apoderado de la parte debidamente facultado para conciliar. Dese cuenta que dice que en aquellos casos nos señala cuáles son los casos, pero yo le sugiero respetuosamente a todos mis colegas que seamos muy cuidadosos con ese poder. ¿Por qué debemos ser muy cuidadosos con ese poder? Ayer recibí una solicitud, ayer estaba atendiendo yo una audiencia y en la audiencia muy olímpicamente le dieron facultad al abogado para conciliar, punto. Pero dése cuenta que no le dieron en mi criterio facultad para firmar el acta y facultad para obligarlos en el asunto objeto de la conciliación. Entonces yo le decía, mi poder para mí no está completo. ¿Y por qué el poder no está completo? Porque tenía facultad para conciliar, pero para mí le falta la firma, la facultad para firmar el acta y obligar a los convocados. Entonces debe haber una reacción donde no solamente es para que concilie, sino para que lo faculta para firmar el acta y queda entendiendo ellos o entendiendo yo, la que estoy dando el poder, que al firmar el acta quedo yo obligada a cumplir con los acuerdos de conciliación. ¿Por qué? Para que el acta me preste el mérito ejecutivo. Pienso que hay que insistir mucho en eso, porque el abogado me decía, doctora, pero ahora mis clientes están interesados, pero entonces usted no me va a dejar firmar. Yo le dije, porque no tiene la facultad de firma. Así como en los juzgados nos dicen, hay veces, o nos decían cuando yo iba a los juzgados, usted tiene facultad para todo, sí, pero no tiene facultad para retirar los títulos. Y le decía yo ayer al abogado, esto es como cuando ustedes hacemos los procesos de sucesión, que nosotros cogemos y fírmeme en una hojita aparte lo que usted me está diciendo que no tiene más hermanos. ¿Cierto? Y que bajo esto, pese a que firme el poder, yo tengo un historial. ¿Para qué? Para evitarme más adelante los fraudes procesales. Y el otro es en relación al artículo 64, que tiene que ver con el acta de conciliación, los numerales 4 y 5. Dice cuarta, relación sucinta de los hechos motivos de la conciliación. Yo sugiero no ponerse a escribir el hecho de este, el hecho del otro. ¿Por qué? Porque resulta que las partes van a resultar, y sobre todo los colegas, si usted dice ese hecho, ahora mete el de mi cliente que no es cierto. No, aclare ese hecho. Entonces yo hay veces en esas relaciones subsista, yo hago como antecedentes. Por decir algo, ya terminé la audiencia de conciliación, entonces se pueden manejar para esos hechos como una cosa que llega antecedentes. Los señores fulanos de tal son de estado civil solteros o en una declaración de unión marital, de hecho, por decir, son de los estados solteros que se decía antes, se fueron a convivir desde tal fecha, convivieron hasta tal fecha y lo que tenga que ver con concretamente, pero hechos que nosotros ya hubiésemos llegado a acuerdos y que no vaya a haber diferencias. Y en relación sucinta de las pretensiones es lo que nosotros llamamos objeto de la conciliación. ¿Cuál es la pretensión? Declaración de la unión marital de hecho, declaración de la sociedad patrimonial de hecho, disolución de la sociedad patrimonial de hecho y liquidación de la sociedad patrimonial de hecho. Porque no podemos de liquidar una sociedad patrimonial de hecho si no hay una declaración de unión marital de hecho. Si me hago entender, o una declaración de unión marital de hecho si no hay declaración de sociedad patrimonial de hecho. He tenido casos donde las personas muere uno de los compañeros permanentes y vienen y me dicen, doctora, decláreme la sociedad patrimonial de hecho porque declararon la unión marital de hecho. No puedo hacerlo.
El artículo 4 de la ley 54 del 90 es claro cuándo se debe declarar. Esas son recomendaciones que yo hago para que no al finalizar vayan a formar problemas en la audiencia, ¿no? Eso sería con todo respeto. De lo contrario, hay algo que quería aclarar, es de lo de la virtualidad. A mí me parece, no lo sé, colegas y doctora Adriana, porque nos dicen el lugar donde se realizó la audiencia. Pues yo manejo audiencia, unos en el Japón, otros en España, yo en Melgar. Entonces pienso y que se debe es como escribir fulano de tal quien atiende o reside en tal parte, como para señalar. Y lo mismo, no siempre ser la ciudad de Bogotá, es una sugerencia. Y pues escucho los comentarios No, el modelo que coloco ahí en Bogotá es porque estoy yo en Bogotá, ¿sí? Pero cuando habla es la norma, que si el lugar sí se realizó en Bogotá en forma física, ese es en Bogotá, pero si lo estamos haciendo es por Zoom, simplemente indicamos que es a través de la plataforma Zoom. Listo. Muchas gracias. Bueno, doctora Nubia, no, gracias a ti por tus aportes que son muy importantes y valiosos. Muchas gracias, doctora Nubia. Doctora Mireya, ¿está levantando la mano? Sí, buenos días para todos los colegas y para todos los participantes. Doctora, es una preguntita, es que dice la doctora, usted dijo que cuando yo paso la solicitud de conciliación y si pues tengo que anexar el poder de mi cliente, ¿cierto? Dijimos así, que eso es nuevo, Sí, que señora. en el Si usted va a momento hacer de la la... solicitud como en el- abogado de una persona y usted dice Mireya Farfán, abogada de Adriana Rojas Barrera, tiene que pasar el poder que Adriana Rojas Barrera le otorgó a Mireya Farfán. Bueno, supongamos que en el momento de la audiencia el abogado pueda llegar por alguna razón que pasa y tenga el cliente que cambiar de abogado en ese instante, pues como se pueden presentar a última hora. ¿Qué pasaría ahí en ese caso entonces? Doctora, si al momento de la audiencia ya no es el mismo abogado que presentó la solicitud de conciliación, pues el convocante tiene que manifestar en la audiencia que ya pues, que ha revocado el anterior poder y que ahora su apoderado es la nueva persona y se le otorga poder en la diligencia. ¿Mm? Sugerencia para Bueno, esos casos perfecto. cuando ustedes hagan revocatoria de poder, recuerden que tienen que estar a paz y salvo con el anterior abogado. Tiene que haber un paz y salvo. Bueno, gracias, doctora. Era eso. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta o complemento que nos quieran. Doctor Pedro. Muy buenos días, doctora Adriana, y a todos los presentes. Referente a las notificaciones electrónicas, yo tengo una sugerencia. Pues como este tema ha sido tan complicado y cada día vemos sentencias al respecto, ¿es posible, doctora Adriana, que el centro de conciliación tenga cómo garantizar que las notificaciones, si el cliente las abrió cuando se envían electrónicamente, como lo hacemos con Servientrega o como lo hacemos con otras entidades que nos certifican? No sé si sería muy complicado que el centro de conciliación, cuando nosotros enviemos precisamente las notificaciones, podamos certificar que el cliente sí lo abrió efectivamente el correo electrónico donde se estaba citando una conciliación. En esos eventos, pues mientras pensamos eso, o lo piensa doctora Adriana, ¿cómo estamos procediendo para que en el evento que se haga una conciliación y no se hizo presente una de las partes, pero después la parte dice, no, ustedes me notificaron, pero yo nunca abrí el correo, ni me llegó, ni lo leí como tal, y tiempo después pueda manifestar eso inclusive en el mismo juzgado? ¿Qué opina la doctora Adriana al respecto? Es todo. Gracias. Sí, doctor Pedro, como yo le indicaba, en la capacitación nosotros tenemos un sistema de traqueo que se llama MailTrack, ¿sí? Ese sistema de traqueo, te los voy a compartir, nos indica no solamente la recepción, sino la apertura del correo. ¿Mm? Ustedes pueden ver acá, por ejemplo,
Acá, esta es una citación que se envió. Vamos a entrar al mail track de la Cámara. Ahora, las citaciones no las envían ustedes, las citaciones las envía el centro. ¿Por qué nosotros hacemos que las citaciones las envíe el centro? Por imagen, por identidad corporativa, porque ustedes están actuando a través de a nombre de la Cámara Colombiana de la Conciliación. Entonces, el centro lo que hace es que envía esa citación. Fíjese acá, por ejemplo, en esta de citación, esta conciliación extrajudicial en el derecho, lo han abierto 10 veces, ¿sí? Aquí tenemos apertura 10 veces. Aquí nos dan un certificado de entrega. Yo les compartí, si no estoy mal, o fue a principios de este mes, o fue el mes pasado, una sentencia de la Corte respecto de unas notificaciones que se aceptaban las notificaciones por WhatsApp. ¿Y qué dice la sentencia? La sentencia de la Corte dice que la responsabilidad de nosotros como abogados es notificar, ¿sí? Si la persona la abrió o no la abrió, eso ya es responsabilidad de la persona. La persona si se está excusando es que usted me notificó, pero yo no lo abrí, entonces usted notificó mal, no. Nuestra responsabilidad va hasta verificar estos 2 chulitos, vean. Verificar en el WhatsApp estos 2 chulitos que se entregaron, o algunos WhatsApp tienen los 2 chulitos grises, y otros se colocan azules porque tienen bloqueada la notificación de lectura. Pero desde que se hayan sido entregados, no hay ningún problema. Entonces, en este certificado de entrega que me emite el sistema de traqueo, porque nosotros ya contamos con ese sistema desde hace varios años, que nos emite Meditrack, que es la plataforma con la que trabajamos, nos está dando un certificado de entrega que es el mismo certificado que entrega Servientrega, con el i-entrega de Servientrega. Entonces aquí nos está diciendo, este es el ID del mensaje, ¿sí? Esto es es como si habláramos la dirección IP del mensaje. ¿A quién se le entregó? Al correo evergm02@gmail. Y resulta que ese correo lo abrió el 18 de enero, el 19 de enero, el 20 de enero. Aquí está el historial de aperturas de ese correo. Entonces, ¿qué es importante que ustedes verifiquen en la solicitud de conciliación? Que todas las citaciones tengan este certificado de entrega. ¿Qué es lo que tienen que hacer las secretarias del centro de conciliación? Como ellas son las encargadas del manejo del expediente, ustedes, se me olvidaba explicarles eso, menos mal que me acordé. A ustedes se les va a compartir no el drive del centro de conciliación, porque el drive ahí manejamos información corporativa completa, ¿sí? Pero se les va a compartir su carpeta, ¿sí? Si yo les digo que les comparto el drive, les estoy compartiendo todo esto y pues hay cosas que solamente le interesan a la parte administrativa del centro de conciliación. Este es todo el drive. Aquí tengo ministerio, tengo todo el manejo de lo que es el centro de conciliación, pero los expedientes de conciliación extrajudicial en derecho, ¿sí? Se les va a compartir a cada uno de ustedes. Por ejemplo, el de la doctora Elvira. Yo lo que hago es que le digo a la doctora Elvira, le doy compartir. Doctora Elvira, no sé si estés a la mano para que hagamos el ejercicio. Tu correo de servicios jurídicos Gómez Santa, ¿cierto? Sí, mi doctora, este mismo. La dejo con función de editor, no de lector, sino de editor. ¿Por qué? Porque ella tiene que, entonces aquí te estoy colocando, te comparto carpeta del Drive para carga de archivos y manejo de expediente. ¿Sí? Entonces, ahí se lo estoy enviando a la doctora Elvira. Doctora Pues Elvira, le tuvo que haber perfecto. llegado en este momento un correo, ¿cierto? Debe estar llegando, es que estoy en un sitio donde el internet es un poco Listo. lento. Cuando pero ella le llegue el seguro- correo, ella solamente va a entrar a esta carpeta que dice Elvira. ¿Sí? Entonces aquí están todos los trámites que está llevando Elvira. Y entonces, por ejemplo, Elvira está llevando el trámite de Ana Graciela. Entonces, ella que mira acá, aquí está en la carpeta, está carpeta solicitud, carpeta anexos, carpeta citaciones, carpeta informes, carpeta pago, resultados. En citaciones, Hola, aquí señor tienen que Ken, estar todas las citaciones que se enviaron. por aquí capacitándome Y con la debe nueva ley de estar conciliación. el certificado de Mailtrack, que es lo que tienen que hacer las secretarias. Las secretarias tienen que, llegó un correo para el trámite de Ana Gabriela Santamaría, Ana Graciela Santamaría.
Entonces, ella se va a la carpeta de anexos y dice correo, ¿sí? Correo y envía el correo, ¿sí? Quiere decir que el expediente electrónico tiene que ser igual como si yo estuviera manejando un expediente físico. Entonces, al compartirles yo la carpeta, ustedes hicieron el informe hoy, ustedes lo que hacen es que lo cargan cómo cargan informes desde el Drive. Simplemente le suben aquí, le dicen subir archivo, suben el archivo y aquí me tienen que subir todos los informes. Porque es importante que ustedes alimenten el Drive. Uno no sabe en el evento que un conciliador se muera y resulta que él todo lo manejaba en su computador. ¿Y cómo voy yo a decir, venga, pedirle a la familia, entrégueme el computador de ese conciliador porque es que necesito, o vaya y busque la carpeta de? Entonces, si todo está en el Drive, igual el que tiene la custodia del archivo es el centro de conciliación. Pero esto es un trabajo integrado entre conciliadores y centro de conciliación. Bueno, no sé si hay otra pregunta o algún otro comentario. Listo, la doctora ya. Doctora, ¿ya lo recibiste? Abre la carpeta, doctora Elvira. No vamos a hacer el ejercicio contigo. Listo. Abre la carpeta. Bueno, listo. Vale, doc. Aquí está. Ahí ya tienes todos tus expedientes, ¿cierto? Perfecto, doctora. Sí, justamente para hacer el de la conciliación que estaba comentando yo. Listo, Ay, entonces ahí, ¿qué es muchísimas lo que tienen que hacer cada uno de ustedes? Pedirle a las secretarias del Centro de Conciliación que les compartan el acceso a su carpeta del Drive. No al Drive, sino a su carpeta del Drive. Bueno, Doc, una pregunta. Bueno, me imagino que tiene que ver con eso. Yo estoy haciendo audiencias sobre la ley de acuerdos de apoyo y directivas. Cuando yo recibo la solicitud, la comparto, por supuesto, con radicaciones y de una vez la coloco acá o de la secretaría me abren el archivo y me lo envían. de hecho, doctora, las solicitudes tienen que llegar al correo del Centro de Conciliación y el correo hace todo el proceso de radicado, de designación, tiene que hacer todo el proceso de radicado, designación y el conciliador tiene que hacer el proceso de aceptación, revisión. Ok, Doc, gracias. ¿Listo? Genial. Doctora Doris, sí señora. Gracias, doctora. Una pregunta, si usted nos permite que se edite la carpeta, yo cargo mis documentos y automáticamente ya queda otra vez en el Drive, o tengo que hacer otro ejercicio para que esos documentos queden cargados. No, eso como yo te doy permiso de editor, cuando tú los cargas quedan automáticamente cargados. Ah, bueno, gracias, doctora. Bueno, creo que no hay más preguntas y eso pues me da alegría porque quedó todo muy claro o todo muy confuso. Mi doctora, la exposición estuvo fabulosa. Muchísimas gracias, muy didáctica, muy fácil de entender. Entonces, pues nos da, creo que a todos mis compañeros y a mí mucha alegría porque a veces no tenemos tiempo o somos un poco perezositos y así pues quedó súper explicado. Ya es confrontar con la lectura de la ley, ya revisándola más responsablemente, mirar los formatos y creo que tenemos buenas herramientas para este año. Muchas gracias, doctora. Bueno, doctora Nubia, no sé si quieras para el cierre complementar algo, decir algo, doctora Nubia. No, solo me resta darles gracias a mi familia Cámara Colombiana de la Conciliación. Es un honor que hagan parte de esta familia y que de verdad para mí esta ley es el resultado de muchas luchas, de muchos años, porque cuando queda otra vez consagrado que no necesita, que las actas no necesitan elevarse a escritura pública
y todo ese procedimiento. Ahora sí tenemos un proceso judicial de verdad, un proceso judicial de verdad. Entonces lo estamos llevando y pienso que ha ayudado muchísimo, muchísimo a las partes, y qué rico que ustedes de la conciliación, aportando con nuestras ideas y con la de cada uno sugerencias, y aquí estamos. Gracias por su asistencia, gracias doctora Adriana por la exposición, y que sigamos unidos. Bueno, muchas Amén. gracias a todos. De todas maneras, recuerden que el Centro de Conciliación tiene habilitados canales para comunicación con ustedes a través de la página web. Está el botón de WhatsApp. Ahí pueden comunicarse con el Centro de Conciliación, o el celular 320-862-3517. Pero cualquier duda respecto a la aplicación de la ley, por favor háganlo directamente con la dirección del Centro de Conciliación. Bueno, gracias a todos. Que tengan un feliz día. Lo mismo, gracias. Listo. Claro que sí. La grabación entonces la voy a descargarla y a procesarla para quienes la necesiten. Bueno, feliz día. Gracias.